Energía. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. Conceptos básicos. Energía. Fuentes de energía. Están las no renovables, como el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio. Y las renovables, que son la hidráulica, la solar, la biomasa y la mareomotriz. Se produce mediante centrales, que pueden ser térmicas, solares térmicas, nucleares, geotérmicas y de biomasa. Estas utilizan calor para producir vapor de agua, que mueve una turbina, que transmite el movimiento a un generador para producir energía eléctrica. Las centrales hidráulicas, eólicas y mareomotriz utilizan movimiento de un fluido que mueve una turbina que transmite el movimiento a un generador para producir energía eléctrica. Y las centrales fotovoltaicas utilizan células fotovoltaicas para producir energía eléctrica. Toda esta energía eléctrica va a un transformador a la alta, se transporta en línea de alta tensión, se transforma a la baja y llega al consumidor final. La electricidad es la forma de energía más utilizada hoy en día en la industria y en los hogares. Es una forma de energía relativamente fácil de producir en grandes cantidades, de transportar a largas distancias, de transformar en otros tipos de energía y de consumir de otra forma aceptablemente limpia. Está presente en todos los procesos industriales y en prácticamente todas las actividades humanas, por lo que se puede considerar hoy en día como un bien básico insustituible. Para que la electricidad pueda ser utilizada es necesario, como en cualquier otra actividad industrial, un sistema físico que permita y sustente todo el proceso desde su generación hasta su utilización y consumo final. Aquí podemos observar un esquema de cómo está la industria eléctrica y su sistema eléctrico de potencia. Entonces partimos de la central generadora, que tiene la subestación elevadora de 13.800 kilovoltios a elevado esto voltios y lo sube a 115.000 kilovoltios. Es transportado por las líneas de transmisión de alto voltaje, llega a una subestación y puede pasar a los usuarios de gran industria, que ellos se encargan de sus propias pérdidas. Luego van a otra subestación que llega a los usuarios de la pequeña industria y luego van a una subestación mucho más pequeña que llega a la zona residencial y al comercio. Configuración de un sistema eléctrico. Sistema de transmisión nacional. Entonces, la conexión al sistema de transmisión nacional va así. Primero pasa por el sistema de transmisión, va de la conexión del sistema de transmisión nacional a la transmisión regional. El nivel de tensión 4 pasa de 57.5 kilovoltios al nivel 4, que son 200, y lo eleva a 220 kilovoltios. El nivel de tensión 3, distribución local, va de 30 kilovoltios en nivel 3 a 57.5 kilovoltios. Y el nivel de tensión 2 va de 1 kilovoltio a 30.000 kilovoltios. Luego está el nivel de tensión 1, que es menor a 1 kilovoltio. Los niveles de tensión en Colombia están clasificados así. Entonces, niveles de tensión. Los sistemas de transmisión regional y o distribución local se clasifican por niveles en función de la tensión nominal de operación según la siguiente definición. Nivel 4.
Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV. Sistema con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57.5 kV. Nivel 2. Sistemas de tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor a de 35 kV. Y sistemas con tensión nominal menor a 1 kV es el nivel 1. Ahora, los sistemas de distribución van, se genera en la planta generadora 13.000.8 kilovoltios. Se eleva ese voltaje de 220.000 kilovoltios a 230.000 kilovoltios o a 500.000 kilovoltios. Se pasa a una subestación que baja este voltaje a los menos 66.000, a los 66 kilovoltios o a los 110 kilovoltios o a 115 kilovoltios o a 138 kilovoltios. Luego pasa a otra subestación que le merma la carga de 66 a 34 kilovoltios o a 44 kilovoltios o a 57.5 kilovoltios. Luego llega a la distribución de nivel 2 que son 11.4 kilovoltios y 13.2 kilovoltios. Y la distribución de nivel 1 que llega a los que son 208 voltios, 120 voltios, 220 voltios, 127 voltios, 440 voltios y 266 voltios. Máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas están en toda la cadena del sistema eléctrico, ya sea en la generación, el transporte o el consumo. Todos los dispositivos que o bien se producen o bien consumen energía eléctrica, ya sea continua o alterna, se denominan máquinas eléctricas. Los motores consumen energía eléctrica y la transforman en mecánica. Sin embargo, los generadores transforman la energía mecánica en eléctrica. Son por tanto máquinas reversibles. Se clasifican en tres grandes grupos. Las generadoras son máquinas que transforman la energía mecánica en eléctrica, como los dínamos y los alternadores. Los dínamos producen corriente directa y los alternadores corriente alterna. Motores transforman energía eléctrica en mecánica. Los hay de corriente continua, asíncronos, síncronos, etc. Transformadores y convertidores son máquinas que conservan la forma de energía eléctrica pero transforman sus características. Máquinas eléctricas. Entran a la máquina eléctrica y sale. En los elementos de entrada, en la entrada, elementos a través de los cuales se recibe la energía del exterior bajo la forma dada. Y en la salida, elementos a través de los cuales la energía se entrega bajo una forma distinta, salvo el caso de los transformadores. Entonces tenemos otros esquemas aquí. Entrada de energía eléctrica de la fuente. Pasa a un dispositivo electromecánico de conversión de energía, un motor, y sale energía mecánica de carga. Y el sistema B. Entrada de energía mecánica, la máquina prima, dispositivos electromecánicos de conversión de energía, el generador, y sale energía eléctrica en carga. Conceptos básicos. Magnitudes escalares. Es aquella que queda determinada con un número y sus correspondientes unidades. Ejemplo, masa en kilogramos, temperatura en Kelvin, volumen, metros cúbicos, tiempo, segundos. Magnitudes vectoriales es aquella que para determinarse completamente requiere de un número de sus unidades, pero además se debe especificar su dirección y sentido. Ejemplo, la fuerza, la velocidad, campo eléctrico y corriente eléctrica. Conceptos básicos.
Los prefijos más utilizados en ingeniería son mega, giga, tera, kilo, mili, y cada uno con su denominación. Unidades del sistema internacional derivadas con nombres y símbolos especiales. Frecuencia, Hertz. Fuerza, Newton. Presión, Pascal. Energía, trabajo y cantidad de calor en Joule. Potencia en Watt. Cantidad de electricidad, carga eléctrica. Potencial eléctrico, fuerza electromotriz o FEM en voltios. Resistencia eléctrica en Ohm. Capacidad eléctrica en Faraday. Flujo magnético en Weber. Inducción magnética Tesla. Inductancia en Henry. Hay que copiar estas tablas. Conceptos básicos. Conductores. Son los materiales en los cuales parte de los electrones son capaces de moverse libremente. Ejemplo, los metales. Aislantes. Son los materiales en los cuales todos los electrones están ligados a átomos y no pueden moverse libremente. Ejemplo, madera, plástico, vidrio. Rama. Representa a cualquier elemento de dos terminales dentro de un circuito. Importante. Nudo. Es el punto de interconexión de dos o más ramas. Bucle, malla, contorno. Cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito, de forma que partiendo de un nodo se vuelva de nuevo al nodo de partida sin pasar dos veces por el mismo nodo. Conceptos básicos. Funciones periódicas. Son aquellas que se repiten periódicamente. Las magnitudes eléctricas de tensión y corriente son funciones periódicas de tipo senoidales. Ciclo es la sucesión de valores que toma una determinada magnitud eléctrica, tensión o intensidad antes de volver a repetirse uno de ellos. Periodo es el tiempo en segundos que ha de transcurrir para que una determinada magnitud eléctrica tome los valores de un ciclo. Frecuencia es el número de ciclos que se repiten en un segundo. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. Entonces la frecuencia es el número de ciclos que se repiten en un segundo. Magnitudes básicas: carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión y diferencia potencial, potencia eléctrica, energía eléctrica. Circuitos. Circuito eléctrico. Conjunto de elementos combinados de modo que se puede producir una corriente eléctrica. Los elementos activos son los que suministran energía eléctrica. Los elementos pasivos son los que consumen energía eléctrica. Existe una excitación constante o variable que pasa por el circuito eléctrico y este obtiene una respuesta. Conceptos básicos. Corriente eléctrica o intensidad. Se define como el flujo de carga a través de un conductor eléctrico o a través del tiempo. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la anulación de cargas de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre de polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz llamada FEM. Dirección de la corriente eléctrica o intensidad. Se considera que la dirección de I es la correspondiente al flujo de cargas positivas. Los electrones se mueven en la dirección opuesta a la dirección de la corriente. La intensidad de la corriente eléctrica se designa con la letra I y su unidad de medida en el sistema internacional es el ampere, también llamado amperio, que se identifica con la letra A. Entonces, corriente eléctrica, símbolo I, unidad amperio. La carga total transferida en un inventario
de tiempo la podemos definir así. En general, la corriente siempre está en función del tiempo. Entonces, corriente eléctrica es igual a I de t. Para que una corriente eléctrica circule por un circuito, es necesario que se disponga de tres factores fundamentales. 1. Fuente de fuerza electromotriz, FEM, por ejemplo, una batería o un generador conductor. Número 2. Un camino que permita a los electrones fluir ininterrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica hasta el polo positivo de la propia fuente. Lo constituye el conductor o cable metálico, generalmente de cobre. 3. Carga o resistencia conectada al circuito. Una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencia al paso de corriente eléctrica. Se obtiene como carga cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como, por ejemplo, una bombilla o una lámpara para alumbrado, el motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor. 4. Sentido de circulación de la corriente eléctrica. Entonces, va del negativo al negativo del consumidor, que tiene un polo positivo, y va conectado al positivo, como se muestra en la imagen. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia en ohm que ofrezca el paso de esta corriente, la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. Analogía hidráulica. El tubo de depósito A, al tener un diámetro reducido, ofrece más resistencia a la salida del líquido que el tubo del tanque B, que tiene mayor diámetro. Por tanto, el caudal o cantidad de agua que sale por el tubo B será mayor que la que sale por el tubo A. Bien, con esto hemos concluido la primera parte de las diapositivas de la clase 1. Para escuchar más, vayan a la segunda parte.